palabra de Dios muy leída. Hechos 1:8. No sé si me pueden conseguir una botellita de agua, por favor. Cuando todos lo tengan, puedan decir un amén, que lo escuche el diablo en el infierno. No, hermano, se no lo escuché ni ese amén. Ese amén fue para mí, que ustedes me lo dieron. Amén. Cuando todos lo tengan, digan amén. Voy a tener que preparar unos chiles rellenos, no sé de qué, hermano. ¿Tienen Hechos 1:8? Pónganse de pie, hermano, para leer la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios va a ser leída por la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que los que estén vivos y respire digan amén. Dice la palabra de Dios, pero, ¿qué dice? Recibiréis poder. Mire, yo quiero que usted subraye en su Biblia o en su mente el primer párrafo del versículo 8 que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Subraye esa parte ahí en su Biblia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, si no viene sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Ay. Qué bueno que ustedes creo que me van a ayudar en el día de hoy a predicar. Busquen en su Biblia el libro de 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19. Alguien dijo amén por ahí. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? Dice, y no ignoréis que vuestro cuerpo es el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y no, ¿qué dice? Y no soy vuestro. Última cita bíblica se encuentra en Efesios 4:30. ¿Qué dice Efesios 4:30? Dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Siéntese, pero no siente su alabanza. Amén. Le voy a poner como tema de este corto mensaje: necesitamos tener el Espíritu Santo. Amén. Esta tarde tenía la garganta cerrada porque hay algo que se llama mapales. Miren, ¿cómo? Que es algo verde, que lo quitan las espinas. Esto mismo, ¿ok? Mire, en la República Dominicana yo no sabía que esto se comía hasta que no llegué a una cultura mexicana, pero allá nosotros acabamos con esto, hermano. Nosotros lo arrancamos, lo botamos bien lejos. Pero no sabía que se comía, pero es lo único que no puedo comer, hermano. ¿Cómo se llama? Nopales, algo así es. Ok, porque me da alergia y me tranca la garganta, y no sé, porque no lo he comido en esta semana, pero me he sentido así. Hoy yo oraba en la habitación y yo decía, wow, Dios mío, ayúdame, porque quiero por lo menos. Gracias. ¿Me dan un permiso, por favor? Yo quería predicar este mensaje y le quería decir que hace unos 22 años, cuando yo vine a los pies de Cristo,
anoche predicamos un corto mensaje que fuimos a dar a una iglesia pequeña de la Asamblea de Dios. Y yo les hablaba a ellos de mi conversión cuando vine a los pies de Cristo, que viviendo mi familia en los Estados Unidos, yo vivía en la República Dominicana cuando eso, siendo un chiquillo, mi familia todos se fueron a vivir y me dejaron allá en la República Dominicana, y como solamente vivía con unos cuantos hermanos allá en la República Dominicana, yo comencé a delinquir. No sé si saben lo que es delinquir. Me estoy adaptando a la idiosincrasia de ustedes y a la cultura de ustedes y a la forma de hablar. Amén. Cuando era un chiquillo comencé prácticamente a delinquir en la República Dominicana. Un chavo. ¿Qué es un chavo? Un joven. Es casi lo mismo. Comencé a delinquir en la República Dominicana, no tener ni padre ni madre que viviera con ellos. Comencé a delinquir de una manera, hermano, que esto era temeroso, hermano. Yo comencé a recibir golpes y después terminé yo dándole golpe a todo el mundo. Siendo un niño me maltrataban mucho porque era una calle muy violenta la que se vivía allá en la República Dominicana, y principalmente en el sector donde nosotros vivíamos, que ahí esto era cada momento, mataban a una gente, había una delincuencia con demasía, y yo, para poderme hacerme fuerte, tuve que llevar muchos golpes, hermano, muchísimo. Pero ya los golpes me fueron formando y yo comencé a dar también. Ahí vinieron los problemas, comencé a caer preso, y le decía anoche a la iglesia donde estaba que llegué a caer preso en un año 16 veces y rompí un récord. Allá, y ya donde quiera que me veían, todo lo que pasaba en el barrio tenía un nombre, aunque no fuera yo. Melvin. Y allá iban y me buscaban, me llevaban y me encarcelaban, y ya iba en un ritmo de la vida muy acelerado prácticamente. Eran días prácticamente que yo no se lo deseara a ningún ser humano, ni a ningún joven. Y dentro de esa hambre y de esa sed que yo tenía, de por lo menos hallar alguien o algo que aliviara mis pesares, mis dolencias. En mi familia nadie conocía a Dios, decían conocerle dentro de una religión tradicional, que era que se prendía una vela a la Virgen de Guadalupe, que allá es la Virgen de Altagracia. Bueno, esto es un demonio que tiene todas las clases de nombres en distintos países. Allá es la Virgen de la Altagracia, hermano. Y allá se le prendía vela a mi familia para que esa Virgen me ayudara a salir de esto. Y cada vez que se me prendía un velón a esa Virgen, yo me ponía mucho más peor, hermano. La cosa empeoraba mucho más. Y recuerdo que después de tener tanto problema, recuerdo que un día escuchaba los coros. Mire, yo no sé cómo, pero yo de aquí me voy a llevar un himnario al final del culto, hermano. Porque recuerdo que eso indigno de gloria, ese reglamento local de las asambleas de Dios, siempre lo tenía conmigo. Y recuerdo que allá habían comenzado a construir una pequeña iglesia de madera. Y había llegado un pastor que tenía un motorcito, y en ese motor él vendía ajo y cebolla. Y recuerdo que él siempre tenía unos niños, y ellos comenzaban con una tambora. Ya tocaban tambora, güiro. ¿Saben? Es la cultura nuestra en la República. Y él con unos niños comenzaban a cantar coro. Y un día escuché uno de los coros y me levanté de la cama. Y cuando llegué a la iglesia, yo entré a la iglesia, y cuando entré a la iglesia caí fulminado. Yo no sé qué tenían esas cuatro paredes. Yo no sé qué tenía el coro que estaban cantando, pero cuando llegué a la iglesia caí fulminado. Yo recuerdo que perdí el conocimiento, pero cuando me pude despertar, me había dado cuenta del desastre que yo había hecho en esa iglesia. Todos esos demonios salieron fuera de mí. Gloria a Dios. Sin este hombre ni siquiera ponerme las manos, sin ni siquiera este hombre hacer nada por mí, solamente tuve que poner un pie en la iglesia. Y cuando puse un pie caí fulminado con la unción y la presencia de Dios que había en aquella iglesia. Y yo recuerdo que en mis primeros días de cristiano, antes cuando yo era malhechor, yo les decía anoche que yo a veces iba para la casa de mi barrio, y cuando me veía
atención aquí. Comencé a estudiar la palabra de Dios y nunca había ido a una escuela. Yo nunca fui a una escuela, yo no sé lo que era nada. Pero cuando llegué al Evangelio, el Espíritu Santo vino con poder a mi vida. Y mi pastor comenzó a enseñarme acerca del Espíritu Santo y de lo que representaba el Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y yo sentí una pasión tan grande por el Espíritu Santo que era al mediodía, en la noche, en la madrugada, yo me iba de rodillas a la iglesia, yo me buscaba un monte para orar y yo decía, yo quiero de esta presencia que hay aquí, de lo que ha prometido Hechos 1:8, yo quiero de ese poder. No quiero ser un creyente a media, no quiero ser un creyente del montón, un creyente que dure 20 años sentado en un asiento y que nada pase. Eso no es lo que Dios quiere de la iglesia de Él. La Biblia habla bien claro, y cuando se da la gran comisión en Mateo 28:19 y en Marcos 16:15 dice: "Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales", ¿qué dice? Seguirán. "Y estas señales seguirán a los que crean en mi nombre". ¿Qué dice? Echarán fuera demonios, número 1. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, ¿qué dice? Tomarán en su mano serpientes y no les harán daño. ¿Qué más dice? Sobre los enfermos pondrán su mano y sanarán. Beberán cosa mortífera y no les hará daño. Amén. Esa promesa que dice Marcos 16:15 no es solamente para mí, para los pastores de aquí, ni para los evangelistas solamente, ni para los misioneros. ¿Se ha puesto usted a pensar cuál fue la última vez que se operó un milagro por medio de mí? En los años que llevo en el Evangelio, ¿cuál fue la última vez que yo dije: en mí está Génesis 1:26? El poder de Génesis 1:26 está en mi vida. ¿Cuál es el poder de Génesis 1:26? ¿Qué dice Génesis 1? Búsquelo ahí mismo en su Biblia. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es un poder que hay dentro de la gente cuando decide pasar de las tinieblas a la luz, que aún usted en cuenta se ha dado del gran poder que hay en usted. Hay un momento donde a usted le pasa una situación, una dolencia, y lo primero que pensar no es buscar el teléfono y llamar al evangelista para que ore por mí, o llamar al pastor, o llamar a la pastora. Dentro de usted hay un poder que solamente usted tiene que decir la palabra y ese dolor tiene que desaparecer. Bájenme un poquito ahora. Por favor. Entonces, Hechos 1:28, ¿qué dice? Vaya conmigo ahí mismo la palabra. Pero, vaya conmigo ahí a la palabra, hermano. Pero recibiréis poder. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me Me seréis testigos. Jesucristo, cuando llamó los discípulos
Eran gente común y corriente como usted y como yo. Gente que desempeñaban una labor de pesca, otros eran carpinteros y otros desempeñaban. Amén, gracias. No sé si era pastor. O si no era la pastora, ella me había llevado una disciplina de la pastora. Eran gente común igual que ustedes. Uno era carpintero, otros eran pescadores. Y Jesucristo comienza y les extiende el llamado a todos, vengan. Y dentro de ese llamado eligió a 12 discípulos que después, dice la palabra de Dios, le llamó apóstoles. Amén. Y esos apóstoles estaban capacitados porque Jesucristo duró 3 años de ministerio con ellos. Y ellos estaban capacitados ya en la palabra, pero les hacía falta algo más. ¿Qué les hacía falta? Lo que dice Hechos 1:8. Les hacía falta el poder. Incluso Jesucristo le dice: no salgan de Jerusalén, no se vayan a predicar, no vayan a poner la mano sobre los enfermos hasta que ustedes consigan el poder. Usted puede tener el llamado y está bueno eso. ¿Cuánta gente no tenemos en la iglesia que tienen el llamado? Miles. A gente que cuando uno viene a predicar les impone la mano y le dice: tú tienes un ministerio poderoso en Dios, tienes un llamado de evangelista, tienes un llamado de pastor, pero hay una parte que la pone el individuo, hay una parte que la desarrolla ese que tiene el llamado. ¿Cuál es la parte? Sencillo: buscar ese poder. ¿Qué hicieron los apóstoles a la cabeza de Pedro? Cuando Jesús murió, dice que los reunió a todos y los llevó a un lugar que se llamaba ¿cómo? El aposento alto. Y allí oraban y ayunaban. Y dice la Biblia que de repente vino como un estruendo el cual llenó toda la casa. Y cuando ese poder descendió a aquella casa, la Biblia dice que hubo un alboroto en la ciudad y que ese alboroto provocó de que todos los ciudadanos fueran a ver qué pasaba en el aposento alto. Pero Pedro, poniéndose en pie con los 11, dijo: esto no es tan ebrio como vosotros suponéis que estáis, puesto que esta es la hora tercera del día. Y ahí entonces el apóstol Pedro cita a Joel 2:28 y dice: esto fue lo que dijo el profeta cuando dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aleluya, gloria a Dios, oh, gloria. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el Pedro, que nunca había hecho nada, se puso en pie y comenzó a predicar. Y cuando terminó de predicar, 3,000 vidas dijeron: yo quiero al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo único que le hace falta a la iglesia en estos últimos días: conocer el Espíritu Santo de Dios. Las rutinas de la vida nos han quitado la comunión que debemos de tener en la iglesia. Son muy pocas las iglesias que se meten en un ayuno de 15 y 20 días para provocar de que la presencia de Dios caiga en una iglesia. Hay una sociedad de jóvenes que van creciendo y no conocen el Espíritu Santo. Y esto es preocupante dentro de la iglesia. Hay gente que si usted le pregunta quién es el Espíritu Santo, ni sabe. La Biblia dice que después de Pablo recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Y qué le respondieron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y Pablo les preguntó: ¿y en qué fuiste bautizado?
Y ellos le dijeron en el bautismo de así, de así. Y dice la palabra de Dios que Pablo les impuso la mano y ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios. Y quiero ver la mano de los que han sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Los que han experimentado ese bautismo y la confirmación que es hablar en nuevas lenguas. Levanten la mano nuevamente. Amén. Y una gran multitud aquí en esta iglesia que fueron llenos. Ahora falta la segunda parte. Si la Biblia dice en Hechos 1:8 que cuando yo recibo el Espíritu Santo, recibo el poder, y todos fuimos llenos de ese Espíritu Santo que representa el poder en nuestra vida, ¿qué yo estoy haciendo con ese poder? Si la pregunta fue buena y clara, ¿cuántos recibieron el Espíritu Santo? Y muchos levantaron la mano, pero Hechos 1:8 dice que el Espíritu Santo representa poder. Entonces, si yo recibí el Espíritu Santo de Dios, ¿qué estoy haciendo con ese poder? La pregunta es muy clara. ¿Qué hace usted con ese gran poder que tiene? ¿Cuál fue la última vez que usted lo puso en práctica, ese poder que tiene usted dentro? No crean que le estoy regañando. No se me vayan a poner ahí ñoñito, como decimos en la República Dominicana. Lo que pasa es que Dios quiere sacar el líder en potencia que hay en usted. Lo que pasa es que lo mismo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que le digo, aviva tu ministerio. Yo le estoy diciendo a usted, aviva el don, aviva el poder que hay en usted. ¿Cuánta gente nos están perdiendo en Delicia? ¿Cuánto enfermo no hay en nuestra ciudad? Vaya a un hospital que hay ahí en Chihuahua, que está muy grande, no sé si saben, no me acuerdo cómo se llama. Un hospital muy tecnológico que hay allá, que estuve allá. Vaya a ver cuántos enfermos no hay en esos hospitales. ¿Cuánto enfermo no hay en esta ciudad? ¿Sabe que nosotros no necesitamos tener una iglesia llena para hacer una revolución en Delicia? Lo único que necesitamos es un hombre y una mujer que primero tengan el llamado, que número 2 sean llenos y que después estén dispuestos a ir. Porque si el primer requisito es que vengan a los pies de Dios y el segundo es que tenemos que estar llenos, yo creo que el número 3 es lo que dice el Evangelio, que a la verdad a mí es mucho, pero los obreros son pocos. A veces pedimos unción y llenura del Espíritu Santo simple y llanamente para sentarlo en un banco del Espíritu Santo por 1 año, por 2 años, y que no pase nada en esta ciudad. Cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo, que yo me di cuenta de lo que había en mí, ¿ustedes saben qué hice? Me fui a la puerta de un hospital en la República Dominicana. Aleluya. Me fui a la puerta de un hospital y cuando llegaba el 911 con alguien a punto de morir, yo le decía, antes de bajar el herido, déjenme poner la mano sobre él. Y al principio me tomaban como que yo estaba loco y decían, este hombre perdió la memoria, fue. Y no me dejaban poner la mano por nadie al principio, pero yo sabía el poder que había sobre mí, porque ya yo había recibido el Espíritu Santo. Y si había recibido el Espíritu Santo, entonces había recibido el poder. Y me fui a ese hospital. Y durante 1 mes estuve predicando y tratando de que me dieran la oportunidad para orar por un enfermo, porque ya yo tenía el poder. Y yo creía que tenía ese
Recuerdo que un domingo llegó la oportunidad más deseada de mi vida. Un pastor tenía una hija que se había dado una sobredosis de droga y la joven estaba muriendo en emergencia. Y como no me dejaban entrar a la emergencia, tenía que tener un carnet. Y ustedes saben que la mayoría de gente científico y doctor, y algunos, no todos, son ateos y no creen en esto del evangelio. Y cuando ese pastor me llamó a mí, que me dijo: yo quiero que usted vaya al hospital para que ore por mi hija porque dicen que muere. Ahí yo vi la oportunidad más grande de mi vida. Y yo creo que antes que llegara la ambulancia con la hija del pastor, ya yo estaba en el hospital esperando. Y cuando llegué al hospital, que me dieron la entrada donde estaba la joven, recuerdo que le habían puesto una inyección a la joven. Yo comencé a orar por la joven estaba moribunda, pero comencé a escuchar al Espíritu Santo de Dios que me decía: hoy voy a comenzar a orar en este hospital. Y yo le creía al Espíritu Santo. Y cuando le puse la mano, el Espíritu Santo me dice: dile al padre de ella y a los doctores que en 10 minutos ella se va a levantar de esa cama y que se va a ir a su casa. Una joven moribunda, donde los doctores le decían que ella no tenía vida, que iba a quedar un vegetal. Yo oro por ella, le doy esa palabra y me quedo esperando el milagro. Todos los doctores se quedaron ahí también esperando ver si la palabra que se había dado era una palabra que iba a tener efecto. A los 10 minutos se para esta muchacha moribunda. Aleluya. Y la joven comienza a decir: ¿dónde estoy yo? Ahí se abrazó con el padre, comenzaron a llorar todo. Y veo que los médicos se quedan con la boca abierta, mirándose uno a otro, pero comienzan a manejar su cabeza como no lo creemos, quizás fue el efecto. Recuerdo que había un hombre también bien mal de un dolor. Oré por ese hombre y en fracciones de segundo ese hombre sanó. Pero ni aún así los médicos seguían creyendo. Recuerdo que cuando ya me iba del hospital, sanó el 911, llegó la ambulancia con algo. Esto era un hombre que tenía como 6 pies de estatura, tenía 200 y algo de libras. Lo traían casi muerto porque se había alcoholizado, se había intoxicado con alcohol. Lo bajaron de una camilla. Cuando lo llevan para la emergencia, yo hablo con el doctor y le digo al doctor: déjeme orar por él antes de que usted le haga algo, para que usted vea que el poder de Dios es grande. Y él me dijo a mí: esto va en contra de lo que yo practico aquí, que es la medicina. Si este hombre va y muere, me culpan a mí, me encierran en un calabozo y me sacan de aquí. Pero recuerdo que ese hombre me dijo a mí: con lo que yo he visto que tu Dios ha hecho, te voy a dar la oportunidad de que antes de que yo le suministre un medicamento, tú ores por este hombre. Y recuerdo que comencé a orar por este hombre y le puse la mano en su corazón. Y cuando le puse la mano en su corazón, comencé a reprender el espíritu de muerte en él. En fracciones de segundo este hombre comenzó a reírse. Aún con los ojos cerrados, él comenzó a reírse con una risa que venía del mismo infierno. Y de repente me atrapó mi mano. Yo con la mano mía puesta en el corazón de él comenzó a reír, a reír, a reír. Me atrapó mi mano y me dice: te vas a arrepentir de haberme quitado esta vida, porque hoy yo llevaba esta alma hacia el infierno y tú te impusiste en el camino mío y de esta alma. De repente el hombre de 6 pies de estatura, 200 y pico de libras, se para de la cama donde él estaba acostado en la sala de emergencia
Y el hombre reía y decía: yo quiero que ahora tú llames al Jesús que tú decías tener. Dile a él que venga ahora y me enfrente a mí, porque yo te voy a matar. Recuerdo que conmigo andaban 3 pastores evangelistas, y cuando vieron esto se mandaron a correr y me dejaron a mí solito con el Goliat este. Hermano, yo buscaba a los pastores para que por lo menos vinieran a ayudarme. Lo vi que desde lejos miraban el desempeño, lo que se iba a efectuar entre este hombre, y desde allá me decían: échale ganas. A la distancia: vamos, échale ganas, que tú puedes. Y yo recuerdo que el Espíritu Santo me dice: solamente cuando Él venga a tocarte, alza tu mano, que yo lo voy a tumbar. Y recuerdo que cuando este hombre me aprisionó en un lugar donde ya yo no podía correr, ahí me iba él a ahorcar. Y cuando me iba a ahorcar, yo alcé mi mano, y cuando alcé mi mano, este hombre cayó fulminado. Y desde el suelo él decía: ¿quién es el hombre que tú traes detrás de ti, que tiene el manto blanco, tiene los cabellos blancos y tiene los ojos como llamas de fuego? Y después de ahí, de ese día, siempre a mí me mandaban para la morgue cuando moría la gente. Me mandaban para la gente que tenía cáncer terminal. Me mandaban a las habitaciones donde había gente con VIH. Pero como yo sabía que dentro de mí había un poder en potencia y que no había enfermedad que se pudiera resistir delante de la presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores, yo siempre iba, porque no era yo que iba, conmigo iba alguien que se murió un día, pero que el tercer día se levantó, y que cuando se levantó se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tú tienes ese Jesús, tú tienes ese poder dentro de ti. Aquí hay gente con ministerio poderoso, pero la pregunta es: si ya fuiste lleno del poder de Dios, ¿qué hace con ese poder sentado en un banco? Santo es Dios. Este país está a punto de colapsar, y ustedes lo saben más que yo, que son mexicanos. Lo único que este país y esta ciudad necesita es un hombre o una mujer que tengan una palabra. Santo es Dios. Aleluya. ¿Qué tú harás con el poder que fue depositado en tus manos? ¿Saben ustedes que hay gente que se lleva la unción a la tumba? Lo que quiero decirle con este mensaje de esta noche es que usted no se puede llevar ese poder a la tumba, porque en esta ciudad hay un paralítico que espera por usted, en esta ciudad hay un canceroso que espera por usted, en esta ciudad hay gente atada que solamente esperan que usted se ponga delante de él y le diga: yo sé que mi Redentor vive, y aún el polvo de donde sea un día se levantará. Tu Dios tiene poder, nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Él te dice en esta noche que no ha elegido a otra mujer, que te eligió a ti, que los problemas que han venido a tu vida no es por lo que tú eres, es por el llamado que tienes en tu vida. Porque ese es el problema, que cuando se nos da la palabra del llamado que tenemos, que cuando se nos saca de un mundo, que
cuando antes no valíamos nada, no valíamos un penny, y encontramos un Rey de Reyes ahora que nos dio un nombre, que nos puso bien bonito. Miren, ¿creen ustedes que el diablo le gusta cuando usted se da su peinadita? ¿Creen ustedes que el diablo le gusta que cuando usted tenga un dolor o cuando tenga una circunstancia difícil, usted diga: yo voy a la casa de mi padre a adorar a mi padre? Ese es el momento donde el diablo me dice: pero tú no te das cuenta del problema que tienes en tu casa con tu hija o con tu hijo. No te das cuenta de la situación difícil por el cual estás pasando. Tú vas para la iglesia y en este día tú dices: sí, diablo, yo voy para la iglesia. ¿Tú sabes por qué? Porque mi circunstancia que me rodea no es lo que Dios ha dicho de mí. Dios ha dicho de mí que yo soy cabeza y no cola. Dios ha dicho que estoy arriba y no abajo. Dios ha dicho que yo soy real sacerdocio. Dios ha dicho que soy nación santa. Dios ha dicho que no hay una mujer en delicia como yo, que yo voy a trastornar el reino de las tinieblas. Oh, que por medio de mí se van a sanar los enfermos. Lo que pasa es que a veces tenemos el llamado y tenemos el poder dentro de nuestra vida, pero cuando el diablo ve que damos el primer paso para ir a orar por un enfermo, se levanta el esposo que es inconverso y te dice: no, te hago un problema. O si tenemos pensado que mañana vamos a salir a evangelizar, algo se presenta con tal de que tú no vayas, porque aquel enemigo sabe el poder que hay en ti. Pedro fue muy problemático y dio muchas situaciones al maestro, pero llegó un momento que cuando él entendió la clase de llamado que tenía Dios, él dijo: yo no tengo dos opciones, solamente tengo una opción. Y la opción que tengo es servir a Dios, porque si sirvo a Dios, mi dependencia va a ser de la calidad y del tiempo que yo disponga para servir a Dios. Hay mucha gente que se preocupa por todo. ¿Qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué me hace falta a mí? Y desocupan la vida ministerial. No desempeñan ningún ministerio porque dicen: yo tengo que trabajar para mantenerme. Yo he servido a Dios durante 22 años. Hay un momento que he dormido en una cama buena, pero hay un momento que me ha tocado el piso por 6 meses. Hay un momento que quizás me he visto con $3,000, pero hay un momento que me ha hecho falta un penny, porque no lo he tenido. Hace 6 noches yo estaba en Kansas City, en los Estados Unidos. Ustedes saben que es un país que abunda la comida, pero ese día se me puso entre ceja y ceja que yo quería comerme un alambre. Y no como una tortillita, era una tortillota, hermano. No sé si se han dado cuenta, esta tortilla casi los burros más grandes que usted se puede comer. Yo quería haber buscado glue. I don't know si puede. Glue, el pegamento. Y haber pegado unas 3 tortillas de esa grandota, hermano. Y recuerdo en el bolsillo no había nada. Busqué arriba, no había
no cualquier clase de evangelio, porque la Biblia dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, y es poder de Dios. Y no sé qué significa para usted la palabra poder, pero para mí la palabra poder en el original del griego significa exausia. Es un poder prácticamente que lo puede destruir todo, pero es un poder que también lo puede construir todo. Es un poder que todo lo puede lograr. El poder de Dios, cuando Génesis 1:26 y Hechos 1:8 está en tu vida, no hay nada que tú no consigas. Tú ves un mar rojo dentro de ti, al lado de ti, enfrente de ti, y tú no miras el mar rojo, tú miras el poder que hay dentro de ti, y ese poder puede hacer que el agua se rompa por la mitad y tú pasar en seco al otro lado. ¿Podrá alguien darle un aplauso a Dios? Hermano, no sé cómo. Yo tengo muchos tamales en la nevera, y detrás de los tamales hay carne, hay tocino, hay todo ahí, no sé cómo. Y comencé, hermano, y preparé ese alambre y me aventé tremendo taco. Aleluya. Eso no era burro, ese era un burro y la familia entera de él. Después yo comencé a adorar a mi Dios. Le voy a pedir que pongan atención aquí, que estoy casi concluyendo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La segunda cita que leímos que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo primero fue que ahorita dijimos cuáles recibieron el Espíritu Santo, y muchos de nosotros, incluyéndome a mí, alzamos la mano y dijimos que el Espíritu Santo significa en nosotros poder, y que cuando tenemos ese poder somos capaces de traspasar los montes a la mar, de hacer que la tierra tiemble, de hacer que llueva en una ciudad donde nunca ha llovido con ese poder. Pero la segunda cita bíblica me enseña un principio. El Espíritu Santo, cuando Dios lo da a la vida de un hombre o de una mujer, como el Espíritu Santo tiene características de un humano, uno tiene que tener cuidado el estilo de vida que vive delante del Espíritu Santo. La tercera cita bíblica dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero hay una porción de la palabra de Dios que dice que el Espíritu Santo no habita en templos sucios. Y a veces un día recibimos esta unción del Espíritu Santo y pensamos que lo tenemos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se ha ido de nuestra vida. Ser cristiano es algo más que sentarse en un banco domingo tras domingo. Ser cristiano es algo más que cantar un coro. Ser cristiano es algo más que tener una Biblia. Ser cristiano es vivir una vida en santidad. Cuando estoy en la iglesia, cuando estoy en el trabajo, y aún en el cuarto donde mi padre y mi madre no pueden entrar, ahí yo soy cristiano también. Aquí hay gente que tiene llamado de Dios, pero también veo de esa gente que tiene un llamado de Dios
que solamente su gracia lo ha sostenido en los últimos días. Que si no fuera por ese Espíritu Santo que te imparte poder a ti y fortaleza, quizás tú no estuvieras sentado en un banco. ¿Saben ustedes cuántas veces yo pensé enganchar la ropa de cristiano y volverme al mundo nuevamente? Y ahí me decía el Espíritu Santo a mi mente: en el mundo no hay nada. Es mejor pelear dentro de la iglesia con batalla, con lucha, con dificultades, pero seguir hacia adelante. Usted no es cualquier cosa. Hay gente que se vive viendo como una mosca muerta. Hay gente que vive diciendo: yo no valgo nada, yo soy creyente, pero voy a la iglesia, pero yo no represento nada. Deje de verse como una mosca muerta, deje de verse como lo peor, porque usted no es mosca muerta, no es lo peor. Usted es la iglesia de Cristo aquí en Delicia. Usted es la representación del reino de Dios aquí en Delicia. Si aquí viene una hambruna, la última tortilla se la comerá el evangélico de esta iglesia. Pero la pregunta es: si tienes el poder de Dios, ¿qué haces con el poder? A partir de hoy, comience a practicar ese poder. A veces yo oraba por gente que estaban a punto de morir para que resucitaran, y en vez de resucitar, se morían a los 5 segundos. A veces oraba por uno que le dolía la pierna derecha y el otro día le dolía la izquierda también. Y a veces decía: Señor, pero no lo intento más. Pero yo seguía creyendo que un día se iban a destapar los milagros y que solamente estaba pasando por un proceso para probar mi fe, porque hay un momento donde Dios te pone a ti un canceroso delante y tú no te hallas apto para orar. Tú dices: lo primero que te llega a la mente, la pastora o el pastor. Y yo sé que la pastora tiene poder también de Dios. Lo único que le estoy diciendo es que hay que ayudarla a ella también. Y que el poder está en usted también. Fue tan fuerte el poder en una ocasión, en una ciudad donde vivía, que ya me daba hasta miedo de salir a las calles. Llegaba a los supermercados y cuando entraba a los supermercados todo el mundo caía. Aleluya. Me montaba en un camión para transportarme a otra ciudad, y cuando me montaba caían 3 endemoniados dándole patadas. Todo esto. Llegaba a un lugar, endemoniados caían. Y yo le preguntaba: pero Señor, ¿qué está pasando? Y Él me dijo a mí: este es el producto o la reacción de lo que tú pedías. Esta fue la reacción de lo que tú pedías. Y a veces pedimos: Señor, pon tu Santo Espíritu en mí, pon poder en mí. Pero el día entonces que Dios pone ese poder y que aunque comienzan los enfermos a sanarse, entonces ahí es donde viene la vanagloria de la vida. ¿Cuánta gente Dios lo ha usado y cuando se levanta el primer paralítico ya hay gente que se cree en Dios? No importa cuántos paralíticos se levanten, cuánta gente se han sanado, desde siempre la gloria a Dios, porque Él es el que hace los milagros, el que levanta a los enfermos, el que resucita muertos, tiene nombre. Yo sé que aquí hay gente que tiene un ministerio de poder, pero puedo ver una gran lucha ahora. Puedo ver gente que están en batalla. Aún en sus hogares hay gente que están en batalla. Aquí hay gente que está en esta iglesia, que están es por el amor que tienen en Dios. Pero algo que yo le voy a decir: esta iglesia
Y quiero que anoten esta palabra: si lo poco que hay aquí o lo mucho, ponen en práctica el poder que hay en ellos, dentro de un año, si estamos aquí en la tierra, estos bancos se van a llenar. Aleluya. Porque no es la primera vez que se ha dado esta palabra aquí en esta iglesia, de que esta iglesia se va a llenar. Y esta iglesia se va a llenar, quiera el diablo o no quiera. Pero lo que le quiero decir es que no solamente es un trabajo de la pastora, es un trabajo de cada uno de ustedes que ha sido lleno con el poder del Espíritu Santo de Dios, porque ese poder se le dio a usted y usted tiene que ser responsable a lo que se le dio a usted para ministrar a las vidas que se pierden. Nosotros un día daremos cuenta de lo que se nos dio, que no lo pusimos a producir. Aquí hay gente que tiene talento, que tiene dones de Dios, que tiene llamado, pero está sentado en una silla. Santo eres Dios. Y hoy es el día de Dios decirte que si no pones en práctica lo que Él te ha dado, Él te lo quitará a ti y se lo dará a alguien más. Usted sabe lo triste que será esto. Gente con el poder de Dios en su vida, que Dios se lo quite a él y se lo dé a alguien más. Yo entiendo que no podemos llegar a esa situación. Yo entiendo que si Hechos 1:8 es poder de Dios, ese poder yo lo voy a poner en práctica en esta ciudad, y esta ciudad va a conocer la gloria de un Dios vivo. Póngase de pie en esta noche.